Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, desde luego, al Ayuntamiento y al alcalde por haberme invitado, uno, y dos, por en unas jornadas empresariales que yo creo que es una de las cuestiones que más debería estar dentro del ámbito político, el que se ponga el acento en la empresa. Decía hace unos momentos el director general, y tiene toda la razón, yo creo que lo que más se le puede pedir a la Administración, lo decía Carlos Rodríguez Brown de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahora lo explico como lo decía él, es que deje trabajar a la gente. Carlos Rodríguez Brown lo decía de otro estilo y decía, hay dos tipos de políticos, el que estorba mucho, el que estorba poco. Bueno, pues lo mínimo que se le puede pedir, desde luego, es que estorbe poco. Si además de eso contribuye y ayuda, pues ya batimos récords y entramos en fase de crecimiento seguro. ¿Qué es lo que está pasando y por qué titulo yo esta ponencia La España que necesitamos? Bueno, yo creo que ya hemos llegado a un punto en España en el que es osado hasta hablar de la España que necesitamos. Bueno, pues, si es osado hablar de ello, yo creo que es precisamente el momento en el que hay que hablar de ello. ¿Qué es lo que nos está pasando como país? Bueno, pues yo creo que se resumía en ese dejadnos trabajar. Yo creo que llevamos demasiados años, muchísimos años, en los cuales no solamente no se ha dejado trabajar, sino que se ha impedido clarísimamente trabajar. Se ha derrochado, se ha tirado el dinero, se ha tirado el esfuerzo, se ha arruinado, se ha jugado con el empleo de la gente, se ha jugado hasta en estos momentos, y lo estamos observando, con la propia unidad del país. Y desde luego esas no son las bases ni de la España que necesitamos, y yo casi diría ni de la que no necesitamos. Eso no son las bases de España. ¿Qué es lo que necesitamos en estos momentos? Bueno, yo quería hacer primero una descripción del panorama en el que nos encontramos ahora. Han cambiado cosas. Hoy es un día en el que sale el nuevo dato EPA, el dato de la tasa de paro. La cifra de parados está en 5.400.000. Ya es la misma que teníamos en el cuarto trimestre de 2011. La cifra de creación de empleo en el último año en nuevos contratos supera los 500.000. Algo ha cambiado, yo creo que es evidente. ¿Pero ha cambiado todo? Yo creo que no. ¿Se podían cambiar más cosas? Sí. ¿Se podían cambiar más rápido? Sí. ¿Necesitamos que cambien? Sí. Vamos a hacer la descripción de lo que aparece. Los cuadros que van a ir viendo, algunos son de los presupuestos recién presentados, otros son directamente la situación que está describiendo en estos momentos el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, si alguien quiere poner en duda el Instituto Nacional de Estadística, adelante. Como es la única base que tenemos, pues tendremos que utilizarla. Esto que están viendo es la evolución del déficit prevista 2014-2017. Yo quería recordar que España se encontraba en una situación arriesgada de endeudamiento ya al inicio de la crisis 2006-2007. ¿Por el endeudamiento público? No demasiado por el endeudamiento público, que rozaba el 35% del PIB. ¿Por el endeudamiento privado? Sí. El endeudamiento privado sumado al endeudamiento público nos situaba como uno de los países más dependientes de financiación de todo el mundo. ¿Por qué teníamos ese endeudamiento privado? Podemos culpar al entorno privado, yo particularmente no lo hago. El entorno privado sigue indicaciones del entorno público, sigue las previsiones de los gobiernos, sigue las previsiones que le hace la Administración y sigue la capacidad de endeudamiento que le permiten las entidades financieras. Si tú sobrecargas fiscalmente a una población, si sobrecargas fiscalmente a unas empresas, si las llenas a trabas burocráticas y a partir de ahí la única puerta que le abres es la del endeudamiento, pues hombre, lógicamente la supervivencia es un derecho y la gente mira al hiperendeudamiento. ¿Tuvimos hiperendeudamiento privado? Lo tuvimos. ¿Lo seguimos teniendo? Sí. El pequeño problema es que en estos momentos se nos suma un hiperendeudamiento público, lo cual hace de esto una especie de cóctel explosivo. Esta es la situación que en estos momentos tenemos. Yo creo que es bastante fácil observar que es verdad, se han hecho cosas. Es verdad, por ejemplo, la plantilla de empleados públicos con respecto al tope que se alcanzó en mitad de la crisis ha bajado en torno a 400, 500.000 personas. Eso es cierto. Mi pregunta es si tenemos el nivel de administración que necesitamos o nos sigue sobrando. Y ahí no pienso entrar en el debate de ¿eso qué significa? ¿Que hay que echar a más gente? No lo sé. Es posible que sí, es posible que no. Quien tiene la obligación de hacer una auditoría de la Administración no soy yo. Quien tiene la obligación de hacer una auditoría de la Administración es la Administración. Ellos son los que deben analizarlo y decir, ¿podemos estar en estos momentos soportando 2,9 millones de empleados públicos? Bueno, si llegan a la conclusión de que sí, que me expliquen entonces por qué tenemos las cifras de déficit que tenemos. ¿Podemos tener los niveles de Administración que tenemos pegándose muchos de ellos entre ellos? Bueno, si llegan a la conclusión de que sí, que me expliquen por qué tenemos el déficit que tenemos. Hace 3 consejos de ministros salía una norma para intentar limitar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña, en una comunidad autónoma. Los ayuntamientos participan de los PIEs, de la participación en ingresos del Estado. Bueno, el tránsito es, dota los fondos el Estado, pero tiene una capacidad de gestión la comunidad autónoma. Bueno, se ha tenido que retirar esa intermediación de la Comunidad Autónoma de Cataluña ante la evidencia de que no está pagando a los ayuntamientos en Cataluña. Yo me pregunto, ¿eso es un nivel de administración que tenemos que soportar?
Es decir, existe un nivel de administración que es capaz de incumplir sus obligaciones de pago con los ayuntamientos, pero los ciudadanos tenemos que estar pagándole para una supuesta labor de gestión cuando lo que hace es bloquear el envío de fondos y quedárselo para cuestiones no controladas. Eso lo tenemos que pagar. Eso tiene un coste. Nosotros estamos soportando muchos niveles de administración. Soportamos el nivel local, soportamos el nivel autonómico, soportamos el nivel nacional, soportamos el nivel europeo. Para que acaben pegándose entre ellos, para que tenga que acabar viniendo un Consejo de Ministros a frenar el manoseo de una administración con respecto al dinero enviado por otra al tercer nivel de administración. ¿Esa es la labor de una administración que tenemos que pagar con impuestos? Yo lo dudo muchísimo. Bueno, el panorama que observamos nos muestra que 2014, en teoría, el total de administraciones públicas cerraríamos con un 5,5% de déficit. Esto traducido es un boquete, un agujero, de unos 60.000 millones de euros. Para que ustedes se hagan una idea, eso es más que la recaudación anual del IVA pagado por todos los españoles. Es una buena cifra, es un buen cierre. El cerrar con 60.000 millones tiene una explicación evidente. Venimos de donde venimos. España llegó a tener más de un 11% de déficit mientras se nos decía que estábamos blindados y que estábamos en la Champions. Ha habido que irlo reduciendo. Esa reducción no puede ser instantánea, esa reducción es paulatina. Ahora, mi pregunta es, ¿el nivel de reducción es suficiente? Porque mientras que tengamos eso significa que se va literalmente por el sumidero toda la recaudación del IVA de todos los españoles en un año. Eso es un coste que digo yo que estaremos todos de acuerdo en que es excesivo. Vale. En 2015 baja, son previsiones, al 4,2, es decir, unos 45.000 millones de euros, ¿vale? Más de 2 veces la recaudación del impuesto de sociedades de toda España en un año. ¿Es admisible? Bueno, es lo que hay. En 2016 seguiremos con cerca de 30.000 millones, vez y media la recaudación de todas las empresas a través del impuesto de sociedades en España. Bueno, yo creo que sobran los comentarios. 2017, si se cumple, seguiremos con cerca de 15.000 millones de euros de déficit. Todo eso se paga, todo eso se financia, se lanza como deuda, se pagan costes financieros. Eso lo pagamos cada uno de nosotros, personas físicas, empresas, eso lo paga la cuenta de resultados de las empresas, eso se carga contra los beneficios y eso significa que cuando tú reduces los márgenes de una empresa, reduces la capacidad de creación de empleo. Eso es lo que nos está costando el derroche. En un momento en el que, gracias a Dios, se ha cambiado la tendencia. En un momento en el que, gracias a Dios, los incrementos de déficit, bueno, han hecho que cada vez sean menores. No tenemos un déficit cero, que es de la cifra de la que nunca jamás se debió salir. Pero bueno, es lo que pagamos por la situación que hemos tenido y por lo que hemos vivido. Esto de prometer cosas, políticamente, tiene el coste que tiene. Al final va alguien y lo tiene que pagar. Hay partidos que creen que no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El siguiente cuadro nos lo muestra, lo mismo en deuda pública. La deuda es el montante total de lo que tenemos que financiar cada año. Y cada año, para que la gente se haga una idea, estamos pagando entre 35.000 y 40.000 millones de euros solamente en costes financieros. No en amortizarlo, no, solamente en el pago de los intereses. Es decir, la mitad de la recaudación de todo el año en impuesto de la renta de todos los españoles, o traducido, lo que paga 1 de cada 2 españoles después de madrugar todas las mañanas del año, ¿se va en qué? En pagar los intereses de la deuda pública. Bueno, aquí hay partidos que dicen que todavía nos podemos endeudar más. Es decir, que en vez de que 1 de cada 2 pague su IRPF exclusivamente para pagar el apalancamiento de esa deuda, no sé, pues que 2 de cada 2. Resultado, no nos quedaría ya ni un euro. Bueno, traducido a cifras de deuda, se puede ver abajo el total de administraciones públicas. Vamos a estar superando el 100% de deuda sobre PIB, un escenario, desde mi punto de vista, absolutamente excesivo, absolutamente injustificable. En 2015, en 2016 y en 2017, si se cumplen las previsiones, estaremos levemente por debajo del 100%. Yo recordaría que en España llegamos a tener un nivel de deuda sobre PIB del 34%. Es bastante fácil ver lo que significa. Nos vamos a haber echado una morcilla de unos 65 puntos, casi 70 puntos, es decir, unos 650.000, 700.000 millones de euros de deuda adicional. Desde que empezó esta alegría de niego la crisis hasta que hemos llegado a este punto. 700.000 millones de euros, ¿no? Casi yo creo que sobra, pero vamos, les iba a lanzar la pregunta de qué harían ustedes con una financiación de 700.000 millones de euros. Hubiese bastado el mantener bajo control la deuda para que todo ese dinero no pesase sobre nuestras espaldas. Ahora lo tenemos que devolver. Luego hablaré de aquellos que piensan que no se puede o que se puede eliminar la obligación de devolución. Yo creo que es bastante fácil ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Las corporaciones locales son clarísimamente las que menos nivel de deuda están soportando. De hecho, en estos momentos el conjunto de administraciones locales es superavitario y está aportando, por lo tanto, ahorro financiero al conjunto del Estado. Las comunidades autónomas, como se puede ver, prácticamente no bajan su endeudamiento, y ahora haré una alusión a ello.
la Administración central se ha ido a niveles del 76,3, 76,4, 74,3. Pero cuidado, es que ha ocurrido una cuestión. Parte de estas comunidades autónomas que han incumplido las exigencias del propio Gobierno de control del déficit, ¿qué es lo que han hecho? Reclamar dinero a una Administración central que ha tenido que endeudarse precisamente para facilitar y financiar los planes de rescate de las comunidades autónomas. Es decir, si trasladásemos el peso a quien se lo tenemos que trasladar de lo que ha ocurrido a lo largo de estos años, la Administración central tendría menos, las comunidades autónomas tendrían más. Aquí hay varias comunidades autónomas que se han saltado clarísimamente. Hay una que yo destaco por excelencia, que es la Comunidad Catalana, en la cual la Generalitat ha pasado, desde que lo cogió el Gobierno de Convergencia y Unió, de 32.000 millones de deuda a una cifra en estos momentos de 62.000 millones de deuda. Por el camino simplemente se ha dedicado a desafiar la Constitución y la unidad de España. Por el camino ha desafiado todos los controles de déficit y por el camino ha desafiado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Se le ha aplicado con rigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Obviamente no. ¿Se le podría haber aplicado? Yo creo que sí. Para algo están los redactados de la ley y en la ley lo pone clarísimamente. ¿Qué es lo que nos ha acabado costando? Bueno, pues lo podemos observar clarísimamente. En estos momentos 52.000 millones de euros han sido prestados a través de los distintos mecanismos de rescate a la Comunidad Catalana. Les voy a seguir haciendo estas comparativas, sé que duelen, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta de lo que está pasando. 52.000 millones de euros es la recaudación de un año del IVA de todos los españoles. Están prestados en estos momentos y tiene obligación de devolución la Generalitat Catalana. Ya veremos si lo cumple. Esto es lo que tenemos por parte de la deuda. Si miramos los gráficos de evolución histórica, yo creo que llegamos a la conclusión de que nos hemos pasado, de que no se puede seguir por esta senda y de que la España que necesitamos es precisamente la contraria a esta curva que estamos viendo. Las empresas no necesitan que las sobrecarguen y que les quiten dinero de su cuenta de resultados para pagar el endeudamiento público, no. Lo que necesitan es que les dejen trabajar y crear empleo. Eso que están viendo en evolución de deuda sobre PIB es lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Vemos la evolución, da muchísimos años vista, desde el año 85. Vemos cómo a partir del año 2000 claramente hay otra forma de entender la política. Yo recordaría, porque mucha gente habla y dice, y es verdad, la crisis que se inicia en 2007-2008 no fue la crisis.com que hubo en el año 2000, no fue la crisis tecnológica, pero mucho cuidado, hubo una crisis internacional en el año 2000. Yo no las voy a comparar porque la magnitud de una no es la magnitud de otra, pero desde luego el comportamiento que tuvo nuestra economía frente a una y frente a otra tampoco es el mismo ni muchísimo menos. En el año 2000, como se puede observar, la deuda sobre PIB no es que se mantuviese, no es que no creciese, no, es que bajó clarísimamente. Bajó clarísimamente hasta llegar a niveles que no se habían visto desde los años 90. Cuando comienza la crisis y nos coge o le coge a determinado gobierno asegurando que no había crisis, lo que ven ahí es la rampa de ascenso más brutal que nunca jamás ha experimentado la economía española en deuda. Esa deuda se paga, esa deuda se soporta vía impuestos y esos impuestos han estado arruinando la vida de los negocios en torno a 400.000. 400.000 empresas han tenido que cerrar gracias a ese hiperendeudamiento y la carga fiscal derivada de él. Si lo vemos directamente en dinero, pues la cosa yo creo que ya es desesperante. Si le quitamos el efecto de amortiguación que hace el crecimiento del PIB, esto es lo que tenemos. Esta es nuestra curva de deuda. Si nosotros, yo lanzo la pregunta, entramos en esta crisis en gran parte por un peligro de deuda, por un peligro de sostenibilidad por nuestro endeudamiento público-privado, ¿alguien puede pensar que en estos momentos estamos a salvo cuando la curva total de deuda pública lo que está marcando es esa tendencia ascendente absolutamente declarada? ¿Alguien piensa que con esto ya estamos a salvo? Bueno, cuando vemos la derivada sobre una jornada laboral, por poner un ejemplo, y el cargo fiscal que tiene, es decir, de cada empresa lo que paga un trabajador en manos de quien acaba, si acaba en manos de la administración o acaba en manos de un trabajador que al final es el que tiene la capacidad de ahorro, la capacidad de inversión en bolsa, la capacidad de reinvertir su dinero en lo que le dé la gana, la capacidad de gastárselo, es decir, de hacer lo que quiera con su dinero, que para algo es suyo, llegamos a esta triste conclusión. Para el trabajador le quedan 181 días de todo el año. El resto lo acaba teniendo que destinar a los distintos pagos de la administración. ¿Cómo lo paga? Unos 41 días de trabajo al IRPF, unos 25 días para pagar el IVA, unos 102 días para pagar la seguridad social, unos 11 días para pagar impuestos especiales, otros 5 días para el resto de los impuestos. Y aquí no hemos incluido, porque si hiciésemos el cálculo teniendo en cuenta la cotización que tiene que pagar la empresa por cada trabajador, nos iríamos a la triste cifra de que lo que le queda realmente cuando paga una nómina a un empresario para el trabajador son 120 días al año.
Es decir, aproximadamente 2/3 acaban en costes administrativos, 1/3 acaba en el bolsillo del trabajador. Yo, de nuevo, lanzo la pregunta. ¿Este es el escenario perfecto para conseguir que nuestra demanda interna consiga suplir o ayudar a la demanda externa en la salida de nuestra crisis? 1 de cada 3 euros de los que se pagan por un trabajador acaba siendo consumido, gastado, invertido por ese trabajador. Dudo yo que este sea el escenario perfecto. Lo que ven ahora es la comparativa internacional. En color rojo, y nunca mejor dicho, aparecen los países que explotan fiscalmente a sus trabajadores. Está medido en fiscalidad de las personas físicas. Y a medida que van pasando a otro tipo de tonalidades, a otro tipo de colores, vemos cómo el gravamen fiscal que soporta un trabajador es muchísimo menor. Nosotros tenemos el dudoso orgullo de estar en la parte más roja que nadie podía imaginar. Y a medida que nos vamos alejando, vamos viendo cómo la fiscalidad baja. Qué casualidad que las zonas donde aparecen los colores verdosos son las zonas, quitando obviamente Rusia, que bueno, está como está, están en estos momentos relanzando su economía. ¿Qué ha tenido que hacer las empresas? Bueno, pues una cosa de la cual se ha culpado a las empresas y que a mí me parece bastante injusto que se les haya culpado. La salida que tenían las empresas con un hiperendeudamiento privado, con un pago fiscal absolutamente desmesurado, con trabas administrativas, etcétera, etcétera, ¿cuál ha sido? Rebajar los costes laborales unitarios, es decir, bajar, dicho de una forma llana, los salarios de los nuevos contratos. Políticamente, esto se está utilizando contra las empresas. Movimientos políticos nuevos aseguran que las empresas se dedican a robar a los trabajadores. Yo creo que después de ver que 2 de cada 3 euros de lo que se paga por una empresa no acaba en el trabajador, sino que acaba en la administración, quizás estos partidos que piden hiperadministraciones, que piden banca pública, que piden que se nos controle en la empresa privada incluso los salarios que podemos tener a través de normativa salida de los parlamentos, incluso en las empresas privadas, deberían evaluar lo que ha ocurrido. Lo que estamos viendo es que España, lo tienen aquí, ha tenido que amortiguar el peso de sus salarios porque prácticamente era la única salida que le quedaba para hacer competitividad, para poder ser más competitivos y ganar esa demanda externa. Junto con nosotros lo ha hecho otro país, lo ha hecho Irlanda, lo tienen abajo del todo. El resto, como pueden ver, en estos momentos no está siguiendo esa senda. Alemania ha vuelto a disparar los costes laborales unitarios. Italia sigue disparando los costes laborales unitarios. Es decir, lo que estamos observando en estos momentos en el panorama internacional tiene muchísimo que ver con lo que ha ocurrido. Nosotros hemos hecho un sacrificio. Hemos hecho el sacrificio de bajarnos los salarios, pese a tener una carga fiscal excesiva sobre ellos. Ha habido otros países que no lo han hecho y en estos momentos empezamos a tener el lastre de esos otros países en la zona euro. Pero el resultado ha sido que mientras que tú tengas una carga fiscal excesiva, mientras tengas un aparato administrativo excesivo, la única vía que le queda a la empresa es amortiguar sus costes. Si el coste energético también sigue siendo excesivo, etcétera, etcétera, te quedan pocas vías. Una de ellas es reducir la capacidad salarial de tus trabajadores. El pequeño problema es que eso te acaba lastrando sí o sí, lógicamente, la demanda interna. ¿Qué hizo? Aquí se puede ver perfectamente, en contra de lo que hizo en los años 2008, 2010, 2011 la Administración. ¿Qué hicieron las empresas? Justo lo contrario. Yo me gustaría, que sale muy pequeñito, que nos fijásemos en el momento en el que se cruzan estos indicadores. ¿Vale? Esos indicadores marcan la curva de inversión arriba en rojo, la curva de ahorro abajo. Este año que ven ahí es el año 2007, es ese año en el que se decía que no se veía la crisis, lo decían algunos políticos, decían, ¿de qué crisis habláis si no hay crisis? Nadie ve la crisis. Bueno, pues esto, que son datos del Instituto Nacional de Estadística recabados de toda España, demuestran que esa crisis que algunos no veían, en el año 2007 fue observada por todas las empresas, no por un analista, no por 2, no por 3, no, por la totalidad de las empresas que ya en el año 2007 automáticamente decidieron que no era momento para seguir invirtiendo porque no tenían capacidad de financiación adicional, porque empezaban a ver que caía la demanda y que lo que hicieron fue lo que hace cualquier persona normal y con 2 dedos de frente, empezar a ahorrar. ¿Qué hizo la Administración española? Lo hemos visto en el otro gráfico, exactamente lo contrario, empezar a derrochar, o mejor dicho, seguir derrochando todavía más. Si lo vemos en el comportamiento de los hogares pasa exactamente lo mismo. Podríamos decir, bueno, ¿será que las empresas tienen unos analistas estupendos? ¿Será que es que las empresas tienen una capacidad de previsión que no tiene nadie en este mundo? Bueno, podría ser. ¿Los hogares también? Cada señor, cada señora en su casa también eran grandes analistas económicos que eran los grandes gurús de Wall Street, o es que era obvio lo que estaba ocurriendo. En el año 2008 se cruzan y en el año 2007 claramente los hogares
empiezan a incrementar su ahorro y a bajar su inversión. ¿Por qué? ¿Porque veían que venía una etapa de bonanza económica tremenda, como se nos decía, o porque lo que se veía era obvio y lo que venía era una crisis impresionante? En los hogares se vio, en las empresas se vio, la administración no lo vio. Claro, el pequeño problema es que la administración era la que mandaba, la que tenía que vigilar el sistema financiero, la que tenía que haber controlado el incremento financiero viendo cómo estaba la curva de endeudamiento privado. ¿Lo hizo? No, hizo lo contrario. Este es el cuadro que les mostraba antes, simplemente por recordárselo, porque desde luego la sensación que tenemos todos es que el escenario de déficit va a continuar y eso nos va a obligar a todos a sacrificios adicionales. Y esto es un gráfico de lo que yo creo que en estos momentos están planteando algunos partidos políticos como gran solución. Yo particularmente pienso lo contrario. La descripción que he hecho es la descripción de cómo hemos llegado a este punto, a una situación de grandísimo endeudamiento, a una situación con déficits que nos van a estar costando muchísimo dinero todavía durante largo tiempo, pese a que ha cambiado esa tendencia, y la situación de pago fiscal que vamos a tener que soportar. ¿Cuál es la solución que podemos tener frente a eso? ¿Cuál es la España que necesitamos? Desde luego, desde mi punto de vista, es, uno, seguir por esa senda de recorte, lo digo abiertamente, del gasto en la administración. Se ha empezado, desde mi punto de vista, tendría que hacerse muchísimo más acelerada. El nivel de gasto en algunos niveles de la administración yo creo que sigue siendo excesivo. En estos momentos, para que nos hagamos una idea, el nivel de gasto autonómico sigue siendo 28.000 millones de euros superior al gasto total autonómico en el año 2006. El año 2006 era un año de plena expansión económica. España no ha incrementado su población desde ese año. España tiene muchos más problemas económicos que en ese año. A mí que alguien me explique por qué seguimos teniendo 28.000 millones de euros de gasto adicional en un nivel de administración, cuando esos 28.000 millones de euros, si se convirtiesen en una rebaja fiscal, creo que sobran explicaciones de qué es lo que podrían hacer todos ustedes con él. ¿Qué solución necesitamos? Pues yo creo que necesitamos la solución de creernos que esto es un país donde lo que tiene que imperar es la seguridad jurídica, donde lo que tiene que imperar es el criterio de que la administración trabaja para los ciudadanos y no los ciudadanos para la administración, donde tiene que imperar el criterio de que quien crea empleo no es la administración pública, son los empresarios, de que la única creación de riqueza, de PIB, etcétera, viene del sector privado, no viene del sector público. ¿Y qué es lo que no necesitamos? Pues lo que no necesitamos, desde luego, son estos nuevos salvapatrias que empiezan a aparecer, que como gran receta plantean esto. Dicen, ¿qué hacemos con la deuda? Dicen, no la pagamos. Ah, muy bien. ¿Y quién le va a financiar a partir de este momento el boquete impresionante que tiene usted de más de 1 billón de euros de deuda colocada en el exterior? ¿Quién se lo va a granjear? Dicen, no, lo que tenemos que hacer es disparar nuestro gasto, por ejemplo, y plantean soluciones, y hablo lógicamente de Podemos, no, que las pensiones pasen a ser no contributivas. Bueno, tenemos una partida de pensiones contributivas en España que supera los 120.000 millones, vayan ustedes sumando, 120.000 millones. Dicen, no, pero es que además nosotros lo que deberíamos hacer sería pagar una renta básica. Dice, vale, calcúleme usted la renta básica. Dice, unos 145.000 millones. Digo, bien, vale, llevamos por 265.000 millones de gasto extra, no vamos mal. Dice, pero luego además, claro, tendríamos que impagar esa deuda, con lo cual nos quedaríamos sin financiación. Vale, o sea que los 260.000 millones tendrían que ir íntegramente a recargo fiscal. Si usted no tiene nadie que le financie, tendrá que recaudarlos de alguna forma. ¿Cómo se recauda? Vía impuestos. 265.000 millones de euros más. Simplemente para que se hagan una idea, la recaudación de todos los impuestos nacionales en España ronda los 160.000 millones. Solamente incluido la partida de la gloriosa renta básica y de las pensiones no contributivas. Bueno, pues necesitaríamos incrementar en vez y media todo el pago de impuestos para conseguir pagar solamente 2 puntos de esos programas electorales que algunos presentan. A mí, que alguien me responda a la pregunta de cuánto tiempo tardaríamos todos en hacer la maleta y salir corriendo de este país si se pusiese en marcha semejante barbaridad, semejante locura. Bueno, por lo tanto, y resumiendo, ¿cuál es la España que necesitamos? Una España lógica, una España de sentido común, una España serena, una España donde esto pues se convierta en una anécdota y no en el día a día que lo hemos tenido que vivir y soportar. Una España en la que no se permitan determinados incumplimientos legales, inconstitucionales en algunos rincones de España. Una España en la cual, pues por poner un ejemplo, quien diga esto, y hago alusión a determinada persona que ya no era de Podemos, aquella era una ministra del Partido Socialista, esto del dinero público no es de nadie, automáticamente tenga que salir de la vida pública porque resulta impresentable, aparte de un insulto, que se le diga a la gente que paga impuestos que su dinero no es de nadie, ¿no? El dinero que pagamos en impuestos es nuestro, absolutamente nuestro. Y el control de cada uno de esos céntimos, no digo euros, de cada uno de esos céntimos es nuestro. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues lo que necesitamos desde luego es que para que se corte ese auge de determinados planteamientos populistas, los partidos, los grandes partidos, los que han tenido de verdad la responsabilidad de gobernar este país, empiecen a pensarse que se lo están poniendo muy fácil.
muy fácil el ascenso a la gente de Podemos o a determinadas tendencias que no son Podemos, pero que son muy parecidas en otros partidos. Hablo de Izquierda Unida y hablo de alguna de las corrientes que observamos en el Partido Socialista. ¿Y por qué digo que se lo están poniendo muy fácil? Bueno, pues yo creo que es bastante obvio, ¿no? En la medida en la que cada día que amanecemos nos despertamos con una noticia de tarjetas ven no sé dónde, corrupción en no sé cuál, Gürtel en no sé qué. Lógicamente, quien bebe y quien convierte esas noticias en votos son los populistas. El discurso que yo he hecho aquí, si yo intento hacerlo en uno de los mítines estos que lanza Pablo Iglesias, no me escucha nadie, cierran todos en la carpeta y se marchan todos corriendo. Es decir, este discurso se puede hacer ante determinada gente. Otras personas no van a esperar ni medio minuto a escucharlo. El pequeño problema es que lo que es cierto es todo lo que hemos mostrado. Lo que es cierto son los datos económicos que hemos visto. Y lo que es verdad es que cuando tú te dedicas a estrujar fiscalmente a una población, lo que acaba ocurriendo es que recaudas menos y tienes menos actividad. El pequeño problema es que esto necesita de explicarlo. Si mientras resulta que determinados partidos no dejan de lanzar armamento electoral a esos populistas, esto no lo vamos a poder explicar y nos pasarán por encima como un rodillo. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Y retomando la frase que lanzaba el director general, que se nos deje trabajar y casi que se nos deje vivir. Es decir, que empecemos todos a tener en cuenta que un país se gobierna reduciendo los gastos, generando estabilidad, generando seguridad jurídica y generando libertad. Y que empezamos a hacer eso ya, o vamos a tener muchísimos problemas porque desde luego algunos de los que están llamando a la puerta no creen en ninguno de esos rasgos, en ninguna de esas características. Y lo que tenemos que hacer todos es tener muy claro que empezamos a construir un país de verdad o vamos a tener problemas muy serios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Carlos Cuesta. Si hay alguna pregunta que hacerle, él me imagino que la va a responder atentamente. ¿Alguna persona? Por favor. Bien. Buenos días. Muchas gracias. Magnífica ponencia. Una compañía de tipo medio operando en cualquier región de España tiene un tipo impositivo del 30%, sin sumarle impuestos indirectos, IAE, IBI y algunos más que no voy a entrar. Después de todo este tipo de esfuerzo y obteniendo un beneficio líquido antes de impuestos de 3-5%, ya estaría bien, tiene que soportar que parte de todo su beneficio, de parte de todo su esfuerzo, de parte de todo de buscar nichos de mercado, de estrategias, de conseguir a los mejores ejecutivos para poder seguir estando, de salir, de internacionalizarse, de hacer un logro en estos momentos bastante difícil, tiene que entender que parte de su esfuerzo, que mucho parte de su beneficio se va a repartir a comunidades para tranquilizarse, en este caso para que el país no se destructure, porque es así. Mi pregunta es, ¿no sería mejor ralentizar, rebajar, estudiar esta carga fiscal para que los emprendedores, para que las compañías de tipo medio, compañías que tienen mucho mercado por hacer, realmente se levantaran con ilusión, lucharan, porque de verdad la carga fiscal no es la que dicen, es mucho más? Bueno, de hecho, ya hay una situación ahora que se está generando, que la habrán leído en prensa. Irlanda va a eliminar la tributación hiperreducida que tiene para las multinacionales que se implantan allí. Yo, por ejemplo, me cuesta pensar, Irlanda de nosotros está a la distancia que está, prácticamente tiras una piedra y caes en España. ¿Por qué no hay nadie que esté planteando una medida de absorción de todo ese flujo de nuevas multinacionales? Es decir, bastaría con que nosotros hiciésemos una medida de reducción fiscal drástica para que esas empresas se viniesen aquí. No las que ya están implantadas, que lógicamente van a tener un coste de traslado fuerte, pero sí las nuevas que estuviesen pensando, que tuviesen planes de implantarse en Irlanda. Es decir, yo, compartiendo plenamente lo que me pregunta, no considero que el dinero de los contribuyentes tenga que estar para paliar, para solventar los errores de la administración pública. No, no.
El dinero de la administración privada tiene que estar para relanzar la administración de la sociedad privada, tiene que estar pensado para relanzar la sociedad privada. Es decir, nosotros, si en estos momentos tenemos un problema de que determinadas administraciones públicas, hablo de Cataluña, pero podría hablar de Valencia, que pese a que sí que está haciendo muchos más esfuerzos por reducir su déficit, en concreto está haciendo el doble de esfuerzo. Si se ve el ritmo de reducción del déficit, es exactamente el doble de la administración valenciana, teniendo muchos más problemas que el que está teniendo en estos momentos la administración catalana. Pero yo considero que, desde luego, el dinero que se extrae en un momento de crisis de la población empresarial, de la población civil, de la población privada, no puede estar pensado para rescatar administraciones. Tiene que estar pensado para relanzar aquello que crea empleo. En estos momentos nos hemos gastado aproximadamente unos 100.000 millones de euros en el rescate de comunidades autónomas y ayuntamientos. La administración dice, es un dinero que se va a devolver. Bueno, ya lo veremos. De momento lo que tenemos es un coste de oportunidad absoluto sobre ese dinero. Hemos tenido que solicitar deuda, pagamos financiación sobre ello y ese dinero no ha ido a relanzar empleo. Ha ido a evitar que quiebren administraciones públicas. Nos quejamos mucho del rescate de las cajas, con toda la razón. El cómputo total llegó a los 61.000 millones de euros. En administraciones, en rescate de administraciones, nos hemos gastado prácticamente el doble y casi nadie habla de ello. Ese dinero, en estos momentos, habría significado prácticamente haber contenido la suma de las dos, de las cajas, que no dejan de ser entidades públicas o no dejaban de ser entidades públicas, sumado a los rescates territoriales de administraciones locales o administraciones autonómicas, suponía prácticamente haber reducido en 2/3 nuestro avance de los últimos 2-3 años de nuestra deuda pública. Nuestra situación sería absolutamente distinta. Claro que tenía que haber ido a esos fines. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna duda? Pues ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por esa ponencia. Un aplauso para don Carlos Cuesta, redactor jefe del periódico El Mundo, y creo que es el momento pues de hacer un pequeño descanso, de tomarnos un café, porque continúan estas cuartas jornadas empresariales posteriormente con una nueva ponencia y una mesa de debate. Gracias.